Para nada estético, te digo, para nada. Bienvenidos a mi canal de YouTube que lleva mi nombre acortado, Valentina Musa. Los invito a suscribirse, a dejar un me gusta cuando terminen y les guste. Oris, ¿cómo están? Buen día. Bueno, en esta estación temporal son las 3:30 de la tarde. Para este video decidí vestirme deportiva. Un buzo Puma. Puma, si quieres patrocinar este canal, sería un placer. Como habrán visto en el título de este video, voy a hablar de la frustración en el deporte. Voy a hablar desde mi personal experiencia. Entiendo que cada persona que haya practicado un deporte, primero que en el mundo hay 250 tipos de deportes oficialmente reconocidos. Ok, yo voy a hablar muy específicamente entonces de un deporte que encima dentro de ese deporte hay varias disciplinas. Entonces voy a hablar de un caso muy específico. Obviamente cualquier persona que haya hecho deporte por ahí se puede sentir identificado con algo de lo que digo. Capaz de decir, no, perdón, la frustración en el deporte, que pasa realmente mucho. En mi caso, bueno, yo hice toda la vida atletismo, pero siempre fui atravesada por otros deportes. Hice hockey, hice natación, hice básquet, hice vóley, hice fútbol, no me acuerdo qué más hice. Gimnasia artística. Por ahora son varios, pero siempre me gustó mucho más el atletismo. Les voy a contar mi historia desde el principio. Yo lo vi en los Juegos Olímpicos y veía que la gente corría y hacía pruebas en salto con garrocha, vallas, y yo decía tipo, wow, yo quiero hacer eso. Entonces le digo a mi padre, yo quiero hacer esto, qué sé yo, me re gusta. Entonces mi papá me llevó yo vivía en un pueblo, una ciudad muy chiquita, y mi papá me llevó ahí. Me dice, arranca el año siguiente porque sos muy chiquita. Yo igual intenté, así que bueno, me dijeron, bueno, sí, que entre igual, total. Entonces yo siempre fui un año más chica que el resto. Entonces me pasaba que arranqué, por ejemplo, cuando todos tenían 6 y yo tenía 5, no me acuerdo en la edad específicamente. Para los que arrancaron el año siguiente yo era muy grande porque ya tenía ciertas habilidades y me movía con los chicos un año más grandes, pero para los más grandes yo seguía siendo más chica. Hasta los 18, 19 yo siempre quedé desfasada. Igual siempre intenté adaptarme claramente y me adapté y mis amigos. Y quiero decir algo muy importante, que posta el deporte, a quienes hicieron deporte durante su infancia, adolescencia, los marca mucho, en sentido cognitivo, en sentido social, corporal también, porque los marca en todo sentido. No es lo mismo que hagas hockey, que hagas natación, o sea, naces con cierto cuerpo que obviamente lo vas moldeando. Sí, obviamente entrenás, o sea, para jugar al hockey vas a correr de una manera que si jugaras al fútbol vas a correr de otra manera. Además de esto, se divide en deportes de equipo y deportes individuales. Entonces ahí también lo social juega mucho. Hice toda mi niñez atletismo con otros deportes mechados, hasta que en un momento que, como hubo un cambio de gobierno, quien eran, porque vos tenías entrenadores de niños muy chiquitos, entrenadores para estos preadolescentes y entrenadores para cuando vos tenías más o menos de 13, 14 en adelante. Y después obviamente la gente más grande, o sea, de 18 para arriba. Bueno, llegó esa etapa, justo ahí cambió de gobierno y yo justo cambio de grupo. Y pasó que yo me encuentro sola en un grupo que no era mi grupo, con el que yo no había estado nunca, y con un nuevo profesor. ¿Qué pasa? Ahí yo ya sentía que me tenía que entrenar sola, básicamente, porque nadie me daba pelota. O sea, los chicos estos estaban en una, seguían entrenando con ese entrenador nunca me registró a mí. O sea, yo creo que el día de hoy me ve, me saluda, pero no sabe mi nombre, y ahí o sea, te sabes el nombre de todos, ¿entendés? O sea, realmente no quiso aprenderse mi nombre. Arranca este nuevo profesor. Pasa también que muchos profes de educación física quieren ser profesores de educación física porque quieren entrenar para fútbol. Lo tiran ahí un poco y él medio que vio atletismo, pero no vio específicamente lo que yo hacía, ¿no? Entonces él llega, esto es el primer story time, que hasta el día de hoy tipo nos lo cuenta y nos cagamos de risa porque yo era relativamente chica, yo había tenido 13, 14 años, o sea, estaba entrando a la secundaria. Él me dice, bueno, o sea, se presenta y yo le digo, yo soy Valentina, pero si vos no te vas a hacer cargo de mí, porque recuerden que yo ya venía con el otro profesor remambiada, que no me daba bola, que, o sea, yo entrenaba, pero el chabón, o sea, él me decía, hace 3 vueltas, ¿entendés? Yo iba, hacía 3, hacía 4, o me iba, para era exactamente lo mismo, yo chupaba 3 huevos. Entonces, claro, llega y se presenta, y yo le digo, mira, no te presentes, o sea, si vos no me vas a entrenar, si te vas a romper el culo para entrenarme, joya. Si no, ni me saludas. Sí, pendeja de mierda. O sea, yo me veo ahora y digo, qué pendeja del culo. Pero está bien, o sea, él se cagó de risa, claramente. Y me dijo, dale, sí, yo te juro, me comprometo a entrenar.
Y ahí hicimos una especie de pacto, ¿no? ¿Qué pasa? Como yo me venía entrenando sola en el sentido de que el otro profesor a mí no me daba un cuarto de pelota, entonces yo iba haciendo más o menos lo que sentía que había que hacer. Entonces, claro, cuando me empiezan a entrenar relativamente bien, yo quedo como, wow, porque empiezo a notar resultados. Claro, antes siempre me manejaba en la misma, en el sentido de que capaz iba a un campeonato, me iba como el ojito, o sea, quedaba sexta, ¿entendés? Yo decía, pero no entiendo por qué, si yo vengo entrenando, o sea, claro, yo iba todos los días, doble turno, hacía todo lo que sea necesario, comía bien, o sea, bien dentro de lo que come un adolescente, que es, comía como el ojete, pero bueno, yo realmente hacía un esfuerzo, que para mí en ese momento era un esfuerzo, y no veía ningún tipo de resultado. Entonces ya, entrenando 2 meses con este nuevo profesor, pasé de sexta a tercera, y yo dije que claramente había una cuestión ahí, ¿no? Y ahí empiezo a obsesionarme con el deporte, dije, listo, o sea, yo soy capaz. Y también me pasaba que dije, vamos por correr, pero con resistencia, ¿no? O sea, y me empezó a ir bien, ¿no? Pero creo que hubo un clic, o sea, realmente un clic, porque yo le digo, yo ya ahí venía muy frustrada. Recuerden lo del profesor número 1 y que no se me daba. Y yo veía gente de mi edad, de otras ciudades, etcétera, que les iba bien y yo decía, pero boludo, no es una cuestión del cuerpo, ¿entendés? O sea, tiene que ser, no sé, ¿entendés? Y mi entrenador me decía, es mental, tu bloqueo es mental. Y yo le decía, pero no, o sea, yo posta quiero ganar, yo posta quiero, o sea, superar mi marca personal, porque en atletismo juego mucho eso también, tu marca personal. O sea, vos, lo máximo que has hecho, empezamos a viajar. Y mi entrenador me decía, tu bloqueo es mental. Hasta que pasó algo muy feo. Yo siempre quedaba segunda o tercera, ¿no? Entonces, yo veía que era buena, pero no suficientemente buena para ganar. Y yo quería llegar, esto me pasaba siempre en los nacionales, a un nacional y ganar un nacional. Porque si vos ganas un nacional, podés ir a un sudamericano, etcétera, ¿no? Tipo, podés moverte un poco más. Resulta que la chica que siempre salía primera se lesiona. Y yo me entero el día que competía que esa persona con la que yo siempre competía y siempre me ganaba, no estaba. ¡Pum! Claramente gano, chicos. Yo, tipo, era una felicidad tremenda, pero yo dije, o sea, claramente gané porque no estaba la otra, ¿no? Ella se recupera los meses, qué sé yo, venía de una lesión, se recupera los meses, vuelve. Entiendo que también no volví a su 100%, yo le gano, chicos. Ese triunfo, yo les puedo explicar lo que fue. Les estoy hablando, yo tenía 16, voy a mi primer nacional, qué sé yo, bueno, me ganan, salgo quinta, sexta, que para un nacional era una banda, pero yo quería más. Bueno, empiezo a ir que yo les conté que esta chica se lesiona. Cuando ella vuelve de la lesión, empiezo a ganarle. Y le gano, y le gano, y le gano. Y ahí me doy cuenta que posta la traba que yo tenía era mental. Yo me limitaba, o sea, yo sabía que era peor en algún sentido que ella. Entonces era como que me boicoteaba, ¿entendés? Entonces todo el tiempo que yo estaba corriendo, diciendo, en cualquier momento te va a pasar, vas a quedar segunda. O sea, era básicamente las voces de mi cabeza que me hablaban, que me tiraban para abajo. Que era básicamente yo misma, tirándome para abajo. Uno, como persona, generalmente, cada vez quiere ser mejor, superarse. Y eso a veces tiende a no ser tan saludable para la cabeza. Cuestión, ¿por qué cuento todo esto? Porque realmente, ¿cómo te hablas vos a vos mismo? Influye una banda, más que incluso lo que vos crees que creen de vos. O sea, yo creía que mi entrenador me decía, yo creo en vos, yo sabía que mi entrenador creía en mí. Cada vez que viajábamos conocíamos a más gente y a la gente que conocía por ahí te hacías amigo y te veías la próxima. Y estaba buenísimo, o sea, aposta que socialmente, por más que el atletismo sea individual y muchas veces yo entrenaba sola con mi entrenador, pero tenía compañeros que iban a entrenar a la misma hora y capaz corrían, capaz lanzaban, capaz saltaban. Y yo me llevaba bien con ellos porque terminábamos de entrenar y mientras eloncábamos o lo que sea, estábamos ahí, compartíamos. Entonces me hacía amigos tanto del lugar de donde yo era y donde yo entrenaba todos los días, como de los lugares que iba una vez cada 4 meses a competir. Imagínense que ustedes tienen 15 años y les empieza a ir bien. Era lo que realmente yo quería y había esperado un montón de tiempo. Era eso precisamente. Y era, no sé, irme básicamente con un viaje de egresados con estas amigas y estar 5 días fuera de mi casa en otra provincia, compitiendo con gente de otras provincias, socializando y haciendo lo que a mí me gustaba, ¿entendés? Porque capaz yo me iba 5 días a Buenos Aires, a Neuquén, a donde sea que competía,
y iba con gente que conocía, que era amiga mía, en un departamento. Iba un día, hacía lo que me gustaba y el resto de los días estaba ahí viviendo esa experiencia. O sea, era realmente un sueño lo que yo estaba viviendo y es una locura, pero a la vez trae un montón de peso y de pensamientos medio raros en el sentido de esto no es normal, ¿entendés? No todo de mi curso, ponele de los 27 que éramos, solo yo tenía esa vida, o sea, así. Todo tan y faltaba una semana a la escuela y capaz volvía con una medalla, ¿entendés? O sea, parecía que estabas como en otro plano, no sé cómo explicarlo. Se termina todo ese boom, ¿no? Y viene la pandemia, la reputísima pandemia. Y yo me voy a estudiar a otro lado, que me vengo a estudiar acá a Santa Fe, yo voy a entrenar, pero yo ya había generado un vínculo con todos mis amigos de allá, con los que yo solía entrenar todos los días, porque vos te ves entrenando todos los días, y después salís de ahí y te seguís hablando, y te seguís viendo. Entonces era como que acá, no solo que perdía un montón de tiempo, porque acá en la pista de atletismo me queda en la loma del orto, que tenía que tomarme, claramente iba a ir en bici, o sea, no me iba a tomar un colectivo para ir a la pista, y no me sentí ni bienvenida, o sea, me sentí realmente muy mal, porque llegué y fue como, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, mira, ponete a hacerte esto. Pero no me preguntás ni siquiera qué es lo que hago, ¿entendés? Si corro, si salto, o sea, lo que mierda hago. Teníamos que ir a pegar vueltas, tipo, a entrar en calor, es tranqui, ¿no? Y las personas como que competían contra mí, como que se estaban midiendo todo el tiempo a ver quién más rápido, quién hacía más rápido esto, quién hacía mejor esto. Yo estaba tipo, chicos, llegué ayer. Tipo, déjenme de romper las pelotas, ¿entendés? Y era como todo muy frío y muy competitivo. Y yo pasé de un lugar súper amigable, en el que todos nos llevábamos bien y todos éramos amigos. Y ellos acá iban a hacer lo que sea para cagarte. Pero lo que sea, o sea, yo los vi hacer unas cosas que yo quedé así. Y la gente que corría era muy mala en ese sentido, ¿entendés? Era como cero compañerismo. Por ahí volvías de noche y volvías sola en bicicleta. Y como que nadie se preocupaba mucho, digamos. Era como así. El entrenador me dijo hola y fue todo lo que me dijo en 3 meses que estuve entrenando ahí. Me sentí muy poco acompañada, tanto por el entrenador como por los compañeros. No les he contado un poco mi recorrido, ¿no? Muy resumido, porque seguramente me quedó mucho. Vamos a hablar un poco de lo que puse acá, porque si no hubiera puesto mi experiencia con el deporte. No, hablemos posta de la frustración. La frustración es un sentimiento que vos podés sentir en cualquier situación. Yo busqué la definición de frustración. Es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces sentimos iras, molestias y decepción y un estado de vacío no saciado. Cuando mayor sea la barrera a nuestro deseo, mayor será la frustración resultante. Yo no soy psicóloga, lejísimos de acercarme a la psicología, pero puedo hablar de lo que a mí me pasó. Y hablando particularmente de la frustración del deporte, que es algo que, como yo les dije, yo entrené desde 2006, 2007 hasta 2020, 2021 inclusive. Muchas horas también viendo Juegos Olímpicos y ahora puedo hablar, como tomando un poquito de distancia, de todo lo que pasó, la cantidad de frustraciones que yo he vivido como deportista. Mi sueño siempre fue ir a un Juego Olímpico, pero siempre, y estuvo tipo, mi disciplina era, yo voy a llegar, porque yo sabía que tenía que hacer ABC para llegar, ¿entendés? En el deporte es que tenés que entrenar, tenés que romperte el culo, tenés que comer bien, tenés que estar bien mentalmente, dedicarle básicamente toda tu vida al deporte, pero no lo digo como algo negativo, o sea, para mí posta me salvó en muchos sentidos, pero te perdías un montón de cosas. Y sobre todo si por ahí tu familia no te ayudaba. Mis papás siempre como me alentaron y en la medida de lo posible iban a verme, mi mamá preparaba la vianda, mi papá me llamaba temprano. Me han llevado un montón de veces a la terminal 4 de la mañana porque nos teníamos que tomar un colectivo para poder viajar. O sea, cuando vos sos chico, vas a jugar más que a competir, a lo que sea. O sea, lo glorioso cuando vos sos chiquito es competir con otros chicos que no son tus compañeritos y ver quién gana y qué sé yo, pero sobre todo es ir a jugar. Yo creo que debería ser así siempre el deporte, por más que después termine siendo un laburo para muchos. La idea es justamente disfrutarlo, ir a jugar, a sentirte libre, a sentirte contento, no a generar frustraciones, ¿entendés? Y bueno, les juro que puedo determinar el momento en el que para mí dejo de jugar y empiezo a tomármelo con más responsabilidad, que es cuando yo llego a tercer, cuarto año, que empiezan a los 15, ¿no? O sea, todas mis compañeras empiezan a ir a los 15 y yo tomo
voluntariamente la decisión de no tomar alcohol, porque iba a ser perjudicial para mi rendimiento deportivo. Obviamente nunca dejé de salir. Empiezo a tomar responsabilidad porque empiezo también a entrenar con esta responsabilidad, que fue justo cuando les digo que esta chica que era mi mayor competencia se lesiona, y digo, epa. Entonces empiezo a entrenar como si no hubiera mañana, y de repente pasé de entrenar todos los días a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, pasé a entrenar todos los días a las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ahí volví a mi casa, me bañaba, hacía la tarea, iba a la escuela a la 1, de 1 a 7, y a las 7 volvía. Ustedes imagínense esto en invierno, porque en verano todo era lindo, todo hermoso, pero tengo los dientes verdes, estoy tomando mate. En invierno era, pero horrible, porque yo salía a las 7 de la tarde de la escuela y poner que a veces estaba hasta las 10, 11 de la noche. Llegaba, cenaba, me bañaba, y el otro día lo mismo, me tenía que levantar a las 6 de la mañana. A mí me habían cambiado de categoría. Esto quería decir que yo empezaba a correr más distancia. O sea, yo no podía correr más 3.000 metros, tenía que correr 5.000, son 5 kilómetros. Y empecé a decir, bueno, también empecé a competir con gente más grande, y yo era una petaca, o sea, era una niña, o sea, no una niña, porque por algo existen las categorías, ¿no? O sea, yo estaba dentro de una categoría en la que tenía que entrar, pero yo me sentía como muy chica para esa categoría, y pasé de ser la más grande de una categoría a ser la más chica de la que seguía, digamos. Entonces era como, tenía que romperme realmente el culo para no bajar esa exigencia, y entrenaba de lunes a viernes, y los sábados, o sea, salía a correr, y también salía porque seguía el ritmo de mis amigas, y el domingo era el único día que más o menos descansaba, y otras veces no, porque también competía. Entonces fue una adolescencia medio... Se empieza a profesionalizar todo, te da un poco de miedo, o sea, como esto le decía, yo me sentía chiquita en muchos aspectos, ¿no? Como muchos ambientes. O sea, no entendés nada. O sea, pensaba que eso, o sea, como, ¿qué hago acá? O sea, realmente era como, no sé. Ahora, con todo lo que dije, quiero dar como una reflexión final, por así decirlo, o sea, para quienes hayan llegado hasta acá. Siento que el deporte exprime en el buen sentido, ¿no? Como deja ver todas las emociones. Con esto quiero decir, lo que ya sentís se triplica. ¿Se entiende lo que digo? Siento que el deporte te desnuda de alguna manera. Partiendo de esto, si vos no frenás, terminás teniendo una relación como re tóxica con el deporte, porque siempre vamos a querer más y más y más. Y si te va bien, querés que te vaya 2 veces bien. Y si te va mal, es un constante boicoteo de porque no entrenas lo suficiente, porque no comes bien, porque esto, porque lo otro, o sea... Y buscas siempre echarte la culpa, claramente, sobre todo en los deportes individuales, que es de donde yo hablo, porque me pasaba que en hockey por ahí yo también me sentía, yo erré el gol, ¿no? Pero era un trabajo en equipo, y era como, bueno, la responsabilidad también es colectiva, y cuando ganás también es colectivo. Pero a mí me pasaba que cuando sos vos solo, si ganás, es vos y tu entrenador ganaron. Pero si es un equipo, ganas todos. Al ser solo, o sea, es una boludez lo que estoy diciendo, o sea, claramente... si jugás solo, la responsabilidad tuya es total. Siento que si perdés, es como perdí la oportunidad de demostrar lo buena que soy, y y también es mucho por ahí el peso. No era que mi familia me lo imponía, es que yo no quería decepcionar a nadie, pensando por mí, siguiendo por mi familia, siguiendo por mi entrenador. O sea, todos los sacrificios que fui haciendo, o que fueron haciendo personas junto conmigo, de repente no tirarlos toda a la basura porque perdí. Y en realidad, tipo, por más que pierda, no es que tiro todo eso a la basura, ¿entendés? Es bueno, hoy no me toca, será mañana, y será que me tengo que seguir esforzando. Entonces, creo que tenés que estar como muy fuerte mentalmente como para que las cosas no te afecten, pero igualmente la frustración va a estar. O sea, pase lo que pase, vas a tener frustración, porque si no, no serías humano. Y también me pasaba que por momentos era como, bueno, si ganaba, bueno, flaca, era lo mínimo que tenías que hacer, ¿entendés? Era tu responsabilidad, era lo que tenías que hacer. Si vos jugás, ganás. Y si perdía, era lo peor que me podía pasar, y que esto no puede volver a suceder. Y no, o sea, para un poco, ¿entendés? No, tu vida no depende de ello. Entonces era como, ¿cómo bajar tanta intensidad, básicamente? Y cuando perdés también... te replanteás tu vida entera, o sea, ¿para qué mierda hago este deporte? ¿Quién me manda? ¿Por qué? ¿Por qué perdí? ¿Qué hice mal? Capaz no hiciste algo mal, o sea, simplemente me dolía la cabeza ese día, no sé, te faltó agua, qué sé yo, bro, pero bajale un cambio. Tipo, eso me debería haber dicho yo cuando era más chica, ¿entendés? Frustración es inevitable, es del ser humano, entonces solo hay que aprender a manejarse con ella.
Hasta acá es mi historia, cómo viví yo el deporte. También viví un montón de cosas espectaculares, lindísimas, que creo que las conté. Así que bueno, suscríbanse, pónganle me gusta. Tengo un par de videos así, de este estilo para hacer, así que si les gustan y le dan su apoyo, tal vez los haga. Si no le dan su apoyo, no los voy a hacer y voy a seguir por otro lado. Así que bueno, pues estamos probando todavía acá. Un beso, que tengan una hermosísima semana y los espero en el próximo video, que vaya sobre 1.10. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.